yo quiero que aprovechar esta oportunidad que tenemos por delante para que entremos a hablar de la palabra de Dios. Ahorita tuve el privilegio de compartir con los jóvenes de la iglesia, los adolescentes. Fue un buen tiempo que compartimos allí. Y insto a los padres, les motivo para que no dejen de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Recuerden que el libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque estemos en América, que los niños tienen, lamentablemente, el sistema ha puesto una forma mágica o una solución rápida para que nosotros no corrijamos a nuestros hijos. Y ellos rápido se aprenden, y lo primero que quizás le enseñan en los colegios y en las escuelas es: si tu padre te habla mal, si te corrigen, marca este número de emergencia. Y a veces los padres como que nos sentimos como un poquito acorralados para corregir a nuestros hijos. Pero nosotros queremos el bien para ellos. Y si somos instruidos por la palabra de Dios, si somos de aquellos que fomentamos la verdad, que la Biblia es nuestro libro de regla que nos instruye y que nos hace conocer al Dios que nos ha cambiado la vida, entonces enseñémosle a ellos la palabra de Dios. No importa lo que venga, Dios va a respaldarte a ti y a mí en esa labor, porque no estamos solos. Permítame orar para que luego entremos y comencemos a desglosar y a compartir la meditación de la palabra de Dios que tenemos en este día. Amado Jesús y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, el privilegio que es estar aquí en esta iglesia. Gracias por el pastor Tony y su familia. Gracias por cada uno de los hermanos que forman parte de esta congregación. Te pedimos a ti, Señor, que dirijas este tiempo, que tu Espíritu Santo tenga el control de todo lo que hagamos aquí, y que sobre todo, Padre, podamos ser edificados a través de tu palabra. Dirígenos, Señor. Somos instrumentos en tus manos. No merecemos tantas cosas de parte tuya, pero tu amor y tu misericordia ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto, Señor, nos da la oportunidad de poder hacer uso de tu palabra. Dirígenos, Señor, en este tiempo, y que seas tú, Señor, quien hable a nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día quiero compartir con ustedes acerca de un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y este tema le he titulado, basado en el libro de Tito, en su capítulo 3, específicamente los versículos 3 y 4. Quiero que nos concentremos allí en la palabra de Dios y que podamos meditar en cómo se ha manifestado, cómo se manifestó la bondad de Dios en nuestros corazones. Y cuando hablamos de bondad, debemos de poner nuestras mentes en cómo se ha manifestado ese amor de Dios, en tener misericordia y sacarnos a cada uno de los que estamos aquí de la vida de pecado que antes teníamos, a tener una nueva vida en Cristo. Y quiero que vayan conmigo a la Biblia, al libro de Tito, en su capítulo 3, y leamos específicamente los versos 4 y 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios en el libro de Tito, en su capítulo 3, verso 3, 4 y 5, dice la Biblia, verso 4, leo en la Nueva Versión Viviente, y dice de la manera siguiente, va a variar algunas palabras a la traducción Reina Valera normal que ustedes tienen allí. Y dice: pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice
en este pasaje que acabamos de leer, que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, con ese gran amor con que Dios te amó a ti y a mí, dice la Biblia, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Vamos a conocer un poquito acerca de este libro de Tito. Vamos a hacernos algunas preguntas y a contestarlas. Hemos preparado una proyección aquí y lo primero que ustedes tienen ahí dice que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Pablo, un gran hombre de Dios, el apóstol comisionado a predicar el evangelio a los gentiles. Este gran hombre de Dios, Dios le usó para que levantase diferentes congregaciones, diferentes iglesias, en cada uno de los lugares por donde él tenía que pasar y compartir el mensaje del evangelio. Ahora, el libro que tenemos por delante, el libro de Tito, fue escrito por este apóstol Pablo. Ahora, la fecha probable de escritura de este libro, según aquellos que han estudiado un poquito más que nosotros, que se han metido más allá en los estudios, ellos consideran que esta carta a Tito fue escrita en los años 63 al 67. Algunos podrán decir fue en el 64, en el 65, pero en este lapso de tiempo es donde vemos que aparece la fecha más cercana a esta escritura de esta carta. Como hemos dicho, no se conserva información precisa del lugar de donde fue escrita la carta. Algunos han especulado un poquito y han dicho que quizás fue redactada por el apóstol Pablo cuando se encontraba luego de su último encarcelamiento allá en Roma. Otros se aventuran a decir que quizás fue después de su primer encarcelamiento. Pero esto no es importante, tan importante aquí para el mensaje que nosotros tenemos que compartir en el día de hoy. Lo importante es que esta carta está en la Biblia. Lo importante es que es inspiración de Dios y tiene un mensaje para cada uno de nosotros como creyentes. Y no solamente cualquier tipo de mensaje, sino el mensaje que Dios quiere que nosotros recibamos y lo pongamos en práctica. Y para hablar de la bondad de Dios, de cómo se manifestó, basado en este capítulo 3, nosotros tenemos que conocer un poquito. Y entre las cosas que tenemos que conocer, debemos de pensar que si Pablo escribe a Tito, a quien está dirigiendo la carta, como vemos en el capítulo 1, como Pablo comienza su presentación, como acostumbraba, dando gracias a Dios, y cómo da a conocer cómo Dios le escoge para compartir y llevar este evangelio a todo lugar. Dice el versículo 1: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta, confirmando lo que ya habíamos dicho, que fue escrita por el mismo apóstol Pablo. Fui enviado para proclamar la fe a lo que Dios había elegido, para enseñarle a conocer la verdad que le muestra a vivir una vida dedicada a Dios. Entonces, el propósito de este apóstol Pablo, que había sido escogido por Dios para llevar las buenas noticias del evangelio a otros que estaban sin Cristo, era para que ellos conociesen la verdad. Era para que aquellos que conocieran esta verdad de Dios, entonces vivieran vidas dedicadas al Señor. Nosotros que somos en este día lectores de esta carta, debemos de pensar en qué puede ser útil la carta de Tito a mi vida. ¿Acaso estoy yo dedicando mi vida a Dios y me puedo considerar uno, al igual que el apóstol Pablo, de alguien que fue llamado por Dios para cumplir con una tarea especial, para cumplir con un propósito, para no estar por estar en el mundo? Es evidente que Pablo está escribiendo una carta, un mensaje privado a Tito. No fue una carta para uso quizás de aplicación para todo lo que formaban parte de la iglesia de Creta. Es una carta dirigida a uno de sus hombres de confianza. ¿Quién era Tito?
Tito era uno de los hombres que gozaba de la confianza del apóstol Pablo. No era alguien que se había enganchado a convertido. No era alguien que se había enganchado a ser un pastor, como vemos en estos tiempos. Era alguien que conocía y sabía lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y cuál era la consideración que tenía el apóstol Pablo con este muchacho? Dice Tito 1:5 lo siguiente. Leamos el versículo 4, dice de la manera siguiente: le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo te den gracia y paz. Y dice el versículo 5, te dejé en Creta para que pongas en orden o pudieras terminar allí el trabajo que yo dejé y nombres ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Ahora, a quien Pablo le está escribiendo, no solamente le dice, te estoy escribiendo una carta porque tú eres mi verdadero hijo en la fe. No solamente le está diciendo, te estoy escribiendo una carta porque no tenía nada más que hacer y se me ocurrió saber cómo tú te sentías. No. Hay una misión que este discípulo de Pablo, llamado Tito, que era un joven que había venido a los pies del Señor Jesucristo en la ciudad de Antioquía, siendo muy muchacho, Dios le llamó a sus caminos. Y lo que vemos en la palabra de Dios acerca de Tito es que Tito acompañaba a Pablo a cada uno de los viajes que hacía. Era alguien que estaba de cerca con el apóstol Pablo. Y esto lo notamos en la consideración que hace el mismo apóstol en el versículo 4, a mi verdadero hijo en la fe. Pablo consideraba a este muchacho como un verdadero hijo. Ahora, ¿cuál era la misión que Tito tenía por delante? ¿Cuál era el trabajo que Tito tenía que desempeñar en la ciudad de Creta? Y creo que era la mejor persona indicada para hacer ese trabajo allí, porque Tito era griego. Era en su propia tierra, era en su propio territorio que él iba a trabajar. Y conociendo un poquito de la ciudad de Creta más o menos era una isla, era una ruta marina muy atractiva para los marineros en aquellos tiempos, con una población de algunos 60,000 habitantes. Y en ese lugar Dios levantó un pueblo para sí. En ese lugar, que era un lugar corrupto, que era un lugar de gente dañada y maltratada por el pecado, allí Dios dijo, yo voy a levantar un pueblo. Y en ese pueblo que Dios había levantado en aquel lugar, en la isla de Creta, el versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Tito, que le había acompañado allí, le dice, mira, por esta causa te dejé en Creta, versículo 5, y aquí está la tarea que este muchacho tenía que llevar a cabo en esta ciudad y en esta iglesia. ¿Cuál era la tarea? El versículo lo dice. Dice Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y como hemos dicho ya, era alguien que gozaba de la confianza del apóstol. Era comisionado por el apóstol para desempeñar asignaciones difíciles. La Biblia nos hace referencia acerca de este muchacho y de las misiones que el apóstol Pablo le asignaba. Le vemos allí en 2 Corintios capítulo 2 versículo 13 a este muchacho resolviendo situaciones en la iglesia de Corintios. Una iglesia que el mismo apóstol Pablo la consideraba como a los santos que están en la ciudad de Corinto. Y si hay una iglesia que hizo barrabasadas, si hay una iglesia que cometió errores, que pecaba
a tiempo y fuera de tiempo, era esta iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo decía, y como bien lo presenta la palabra de Dios cuando leemos la primera carta a los Corintios, a los santos de Dios que están en Corinto. Es como si en este tiempo el pastor Tony tuviese que salir de aquí y tuviese que escribir una carta a cada uno de ustedes. Y quien está al frente en el momento que llega la carta, dice, tenemos aquí una carta de nuestro querido pastor Tony. Y él le escribe, a mis santos hermanos que habitan en Reino. Así este apóstol trataba al pueblo de Dios en las diferentes ciudades donde Dios le daba la oportunidad de compartir el evangelio. Vemos varias referencias en el capítulo 7, versículo 13 también, capítulo 8, versículo 6, en la misma carta de Corintios. Vemos a Tito resolviendo situaciones. También visitó Dalmacia, al norte litoral del Adriático, según 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Pablo confiaba en este muchacho. Era alguien especial para el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál era la misión? Teniendo esta panorámica, conociendo un poquito la ciudad, conociendo que era una isla, conociendo que por lo menos habitaban alrededor de algunas 60,000 personas. ¿A dónde yo quiero llevarle a cada uno de ustedes en el día de hoy? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Tito tenía una tarea por delante y que tenía que llevar a cabo en la ciudad de Creta. Y esta tarea no era cualquier cosa, no era algo fácil. Porque los cretenses no gozaban de buena fama. Si vemos en el capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo hace referencia a una escritura de el siglo VI antes de Cristo, de un hombre llamado Epimenides. Y este hombre, Pablo citando a este hombre, declara cómo eran la gente de Creta. Pablo da a conocer cuál era la característica de la gente con la que Tito tenía que bregar en aquella ciudad y en aquella iglesia donde el apóstol Pablo le había comisionado, como dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que pongas en orden lo que falta y establezcas ancianos en cada ciudad. Miren que dice la palabra de Dios en el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, hablando el apóstol Pablo en el capítulo 1, dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y en el versículo 13 dice el apóstol Pablo, confirmando esto que acabamos de leer, dice, y todo esto era verdad. Y eso lo dijo alguien que los propios cretenses consideraban como un profeta. Hermanos, con ese tipo de personas era que Tito tenía que bregar. Gentes que eran mentirosas, gentes que eran consideradas malas bestias, gentes que eran glotones ociosos, gente que nada más le gustaba comer hasta donde no aguantaban, pero mucho menos le gustaba trabajar. Quizá para el pastor Tony fuera mucho más fácil si Dios le dice: Tony, mira, yo quiero que tú en la iglesia aquí en Reading establezcas ancianos, busque hombres de buen testimonio, hombres fieles. Iba a ser tarea fácil para el pastor Tony, porque ustedes son buena gente todos, ¿no, verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Él no iba a tener esa dificultad, porque la gente de Reading no son como la gente de Creta. Aquí yo sé que ninguno de ustedes se considera ni mentiroso, ni se considera mala bestia, pero tampoco es un glotón. Y toda la gente de aquí, de esta congregación, le gusta trabajar. Gloria al Señor. O sea que va a ser una tarea fácil para el pastor Tony. Va a ser una tarea fácil, pero para Tito no era una tarea fácil, mis hermanos.
La gente con la que Tito tenía que lidiar no era buena cosa. En la ciudad donde Dios había llamado a este hombre, no era buena cosa. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo le está diciendo, Tito, yo te estoy ordenando algo y yo quiero que tú lo lleves a cabo. Y ustedes saben cuál era la garantía de que Tito iba a cumplir con esto que el apóstol le decía. Porque Pablo sabía que no era a un loquito viejo que estaba poniendo esta tarea en sus manos. Era alguien que él lo consideraba como su verdadero hijo en la fe. Era alguien que había dado fruto de una vida cambiada y transformada por el poder del Evangelio, hermano. Cuando Jesucristo está en nuestros corazones, la gente tiene que percibir en tu vida y en la mía cambio. No podemos seguir siendo las mismas personas. Yo le decía a los jóvenes ahorita, cuando Pablo le dice en el capítulo 2, hablándole de la prudencia y hablando del rol que tenía que tener cada miembro de la congregación allí en la iglesia de Creta, cada rol que identificaba la iglesia local, le habla a las mujeres, le habla a los hombres, a los ancianos, pero le habla también a los jóvenes. Y le decía, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Pero para que los jóvenes puedan ser prudentes, tú tienes que ser el primero que des el primer paso. Tú tienes que marcar la diferencia, Tito, para que ellos puedan creer en ti, para que ellos puedan seguir tus pisadas y puedan ver que en tu vida está Dios. Y si tú y yo somos llamados hijos de Dios, y si tú y yo le servimos a Dios, y Dios nos ha puesto en esta ciudad, estamos en América. Estamos en un lugar donde la corrupción es mayor que en todas las partes. Donde todo se puede hacer y nada es malo. Donde nadie se puede meter conmigo. Y muchas veces aquello que decimos servirle a Dios, nos dejamos influenciar por esas teorías baratas del mundo. Qué triste. Cuando la Biblia no negocia en ningún sentido, cuando la Biblia dice que tú y yo tenemos que ser sal y luz de este mundo. Por donde pisa un creyente, la gente tiene que notar que ahí pasó alguien que es diferente. Alguien que ya no vive de acuerdo a los criterios del mundo. Alguien que vive para Dios. Alguien que honra a Dios con su vida. Que aunque me critiquen, que aunque digan lo que digan, la gente tiene que ver a Dios a través de mí. Mis hermanos, están viendo eso de nosotros. Nos estamos presentando tú y yo como ejemplo. Ayer teníamos la oportunidad de salir a regar tratados e invitar gente para que venga a esta congregación. Gloria a Dios que tenemos 2 personas que acudieron a ese llamado. Pero cuidado, si tú sabías que teníamos esta oportunidad como iglesia, y como tú no tienes un buen testimonio, y como tú no quieres que se den cuenta que tú usas la palabra de Dios y que tú tienes una Biblia y que tú eres un hijo de Dios, me quedo en mi casa, porque allí nadie sabe lo que yo soy. Allí nadie sabe si yo hago lo bueno o hago lo malo. Cuidado si nos estamos avergonzando. Cuidado si nada más somos cristianos cuando entramos en estas 4 paredes. Cuidado. Porque yo te puedo engañar a ti y tú me puedes engañar a mí. Pero a mi papá Dios no. Gálatas dice que él no puede ser burlado. Lo que tú siembras aquí, mi hermano, es lo que tú vas a cosechar, papá. No nos perdamos en eso. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios que no miente. Te lo dice la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Tito, por esta causa yo te dejé a ti en Creta. Son gente difícil, yo sé. Tú lo conoces mejor que yo porque tú eres de ahí. Tú conoces tu nacionalidad. Tú conoces a tu gente. Hermano, yo no conozco a la gente de Rey. Yo no lo conozco a la gran mayoría de ustedes. Pero ustedes saben que nos une la común fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Si tú y yo somos de lo que decimos que somos del Señor. Y aunque no conozcamos a la gente de aquí, porque hay diferentes culturas entremezcladas, la palabra de Dios dice que de toda lengua Él ha hecho un pueblo.
Pero un pueblo para que le honre, para que le glorifique, para que marque la diferencia, no importa en qué lugar del mundo tenga que servirle a Dios. No importa. Tú puedes ser blanco, negro, chino, africano, dominicano, puertorriqueño, lo que tú quieras. Pero si tienes a Cristo, eres la gente más importante y más feliz de la bolita del mundo, de toda la faz de la tierra. Porque eso lo hace Jesucristo. Y aunque sea difícil la gente con la que tenemos que lidiar aquí, en el trabajo, en la universidad, en el medio donde tú y yo nos desenvolvemos, esos compañeros tuyos y míos tienen que ver a Cristo a través de lo que tú y yo hagamos. Presentándote tú, hermano mío, como ejemplo. Y para yo pensar en cómo se ha manifestado la bondad de Dios en mi vida, y pensar en el compromiso y el tipo de vida que yo debo decidir como hijo de Dios, yo quiero que nosotros pensemos en dos cosas en esta mañana o en este día, basado en este tema que tenemos por delante, cómo se nos ha manifestado la bondad de Dios. Ya conocemos la ciudad de Creta, ya sabemos quién escribió la carta a Tito, ya tenemos por lo menos una fecha probable de cuando todo esto sucedió, ya conocemos cuál era la tarea de Tito en esta ciudad, pero también conocemos la mala fama que tenían los cretenses. Pero en medio de toda esa mala fama, en medio de tanta corrupción y de tan mala propaganda que tenían los cretenses, Dios había levantado un pueblo para sí en aquel lugar. Y ese pueblo que Dios había levantado para sí, si leemos el capítulo 1, si leemos el capítulo 2, había sido influenciado por cosas del mundo que se habían metido en la iglesia. Habían sido contaminados por malas costumbres y no estaban dando el testimonio correcto de una persona que vive y honra a Dios con su vida. Los creyentes que Dios había levantado en esta comunidad, lamentablemente, estaban cayendo en esta mala fama que tenían todos los cretenses. La mentira se había metido en la iglesia. Se había metido mundanismo en la casa de Dios. Se habían apartado de la sana doctrina. Y Pablo tiene que llamar a Tito y decirle, tiene que escribirle y decirle: mira, Tito, yo quiero que tú corrijas lo que está mal en la iglesia de Cristo. Yo quiero que tú arregles las cosas que no están funcionando bien. Y una iglesia que aparta la palabra de Dios de su vida, un pueblo que pone a un lado la palabra de Dios y se inclina a otras cosas que hay en el mundo, nunca podrá ser un pueblo que honre y glorifique a Dios con su vida. Nunca lo podrá hacer, porque la misma palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. Yo no puedo ser creyente cuando vengo a la iglesia y cuando salgo de la iglesia, cuando salgo del templo, no se sabe lo que yo soy. Me parezco tal cualquiera que anda por ahí. La gente no percibe en mí que mi vida ha cambiado. Cuánta gente destruida en el mundo, cuánta gente esperando que alguien le dé una buena sonrisa, cuánta gente esperando que alguien le comparta palabras de consuelo, y tú y yo que la tenemos nos estamos quedando callados. Nos estamos poniendo a un lado, no nos queremos mezclar, no nos queremos dar a conocer como lo que somos, como hijos de Dios, y que tenemos lo mejor, y que esos que están dañados en el mundo lo pueden recibir como tú y yo un día lo recibimos. ¿Cómo se manifestó la bondad de Dios en nuestras vidas? Y yo quiero que lo veamos en dos cosas que están ahí: mi pasado sin Cristo y mi presente con Cristo. Y esto yo quiero que nos lleve a la reflexión, a todos los que estamos en esta mañana aquí, a pensar lo siguiente. Porque los cristianos de este tiempo sufrimos de amnesia. Se nos olvidan las cosas.
Y a muchos de los que estamos aquí se nos ha olvidado de la basura del mundo de donde Dios nos sacó. Y hoy, como estamos en la verdad, hoy como le estamos sirviendo al Señor, ya pensamos que no necesitamos de nada más y nos convertimos en gentes insensibles. Y lo bueno que tenemos de parte del Señor no lo queremos dar a otros, nos los estamos guardando para nosotros mismos. Así tú y yo no vamos a hacer luz y sal de la tierra, no lo vamos a lograr. Ahora, lo bueno que Dios te ha dado a ti y a mí, ¿tú sabes lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con eso? Que le demostremos a la gente que ellos lo pueden conseguir también. Este camino no tiene exclusividad para nadie. Este camino es para todo aquel que crea en Jesucristo, que Él es Dios y que Dios le levantó de los muertos para ser salvo. Todo aquel que cree en eso. No importa idioma, no importa barrera, no importa lo que sea. Si tú lo tienes, tienes que compartirlo, tienes que testificar, tienes que decirlo. Tienes que sentirte bien de levantar en alto y que te vean con una Biblia en la mano. A los convertidos nos gusta decir mucho, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es muy bueno decirlo aquí adentro. Dilo delante de una mujer que se ve bien, que trabaja contigo y que tú no quieres que se dé cuenta que tú eres casado. Dilo delante de tus compañeros de estudio, que yo no me avergüenzo del Evangelio. Al Señor no le gusta la careta, ni el allante. Si tú eres, si no eres, no eres nada. Y este día eso puede cambiar, porque tenemos lo mejor, tenemos la palabra de Dios y el Señor está con nosotros. Y Él lo que quiere es que vivamos para la gloria de Él. Nuestro pasado sin Cristo debe de llevarnos a nosotros a pensar: ¿de dónde tú me sacaste, papá? De lo que yo era, cómo mi vida se estaba dañando. Muchos de nosotros fuimos sacados de las drogas, del alcoholismo, de la brujería, de los juegos de lotería, de todas las corrupciones que habían en el mundo. Quizás cuando nadie nos hacía caso, cuando no valíamos ni una guayaba podrida en el mundo, cuando nadie nos veía porque parecíamos invisibles. ¿Tú sabes para quién tú y yo no fuimos invisibles? Para el Todopoderoso y Creador de todas las cosas, que se llama Jesucristo, que se llama Dios. Y cuando nadie te veía, Él te vio. Y digo, yo a ese lo quiero cambiar, yo a esa la quiero cambiar. De esa yo quiero que testifique en el lugar donde ella vive, en su casa. Yo quiero que ella sea instrumento para mí, que Él sea instrumento para mí, para que sus familiares vengan a los pies de Cristo. Para que a través de su testimonio la gente vean que lo que Dios hace, lo hace bien y para siempre. Nuestro pasado sin Cristo, es verdad, era un pasado funesto, pero a muchos de nosotros se nos ha olvidado. Miren que dice el versículo 4 del capítulo 3. Lean conmigo, hermanos, para que veamos que es la palabra de Dios que nos está hablando a nosotros. Dice aquí, versículo 4: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. ¿De qué nos salvó, hermano, el Señor? ¿De qué Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, te salvó a ti y a mí? ¿De dónde Él te sacó a ti y a mí antes de tú y yo conocerle, cuando estábamos en ese pasado funesto? Miren en el capítulo 3, versículo 2 y versículo 3, ¿de dónde? De la vida que tú y yo antes teníamos y que se nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó. Y el que recuerda de dónde Dios le sacó, quiere que otros salgan de ahí, porque se han dado cuenta que lo que hay en Cristo es mucho mejor que lo que antes teníamos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria al nombre del Señor. Miren que dice el versículo 2: que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Como que nos hace recordar algo eso, ¿eh? Vivíamos difamando. Nuestro pasado sin Cristo, la vida que tú y yo llevábamos antes, éramos gente que vivíamos difamando, que vivíamos pendenciando en lo que no teníamos que meternos, nos metíamos, por estar dependencieros. Y no solamente eso, dice el apóstol, le dice a Tito aquí, porque nosotros también, en otro tiempo, miren lo que éramos en nuestro pasado.
Número 1, éramos como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese era nuestro pasado sin Cristo, hermanos, según lo dice Tito aquí. Éramos gente insensatas, éramos gente que estábamos llenos de rebeldía, éramos gente que estábamos extraviados de la verdad, éramos gente que éramos esclavos de concupiscencia, de todos los placeres malos y mundanos. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos arropados hasta la coronilla de eso. Nos deleitábamos en el mar, en las cosas que no agradaban a Dios. Éramos gente maliciosa, envidioso. Nos molestaba que otro pudiese alcanzar algo y nosotros no. Éramos aborrecibles porque quizás mucha gente de tu barrio ni te soportaban a ti ni a mí. Y decían, con ese yo no me como ni un pan. Ese es lo que yo quisiera, agarrarlo por el pescuezo y hacerle eso. De lo malo que muchos de nosotros éramos. Éramos gente que aborrecíamos a los demás. ¿Y sabes qué? De ese pasado nos sacó Dios. Y Pablo le está diciendo a Tito, la gente de Creta debe de entender esto, que antes éramos así, pero desde que entregamos nuestra vida a Cristo no podemos seguir siendo lo mismo. No podemos seguir igual, hermano, y no pensemos que porque Pablo le está escribiendo a Tito y a la ciudad de Creta, a estos creyentes que se encontraban en Creta, que nosotros éramos mejor que ellos. Cuidado si tú y yo tenemos un background mucho más peligroso que ellos. Cuidado si tenemos un expediente que no queremos que nadie lo lea, que no queremos que nadie se dé cuenta de lo que nosotros éramos antes. Dios te ha sacado de una vida que por ningún sentido, hermano, que por ninguna razón nosotros debemos de anhelar volver ahí, porque eso no sirve. La verdadera vida está en Cristo. Miren en el capítulo 1, los versos 14, 15 al 16, lo que nos dicen, para que nosotros no olvidemos de dónde Dios nos sacó y para que no nos confundamos. Muchos que decían ser creyentes habían abandonado la sana doctrina, como decíamos ahorita. Se habían dedicado a oír cuentos de vieja, como parece en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente por ahí enganchado a convertido y que están vendiéndole fantasías a la gente? Han apartado la Biblia del púlpito y lo que han comenzado es hablar de cuentos, hablar de un sinnúmero de vacuencia, cosas que no tienen sentido, y han puesto a Dios a un lado y han comenzado a hablar de experiencias humanas. Eso no solamente está sucediendo en nuestros tiempos, hermanos, sucedió hace muchísimos años atrás, hace más de 2000 años eso sucedió. Y una iglesia que se aparte de la palabra de Dios, un creyente que se aparte de Dios, un creyente que ponga la Biblia a un lado y se dedica a la fantasía y a los cuentos y a que yo fui allí, que bajé aquí, que yo soy, ahora ya nadie quiere ser pastor, ahora quieren ser apóstoles, patriarcas. Yo no sé qué le van a ver porque no hay tantos apóstoles. Ahora todo el mundo es apóstol, ahora todo el mundo es patriarca. Ahorita van a aparecer unos cuantos diciendo yo soy Jesucristo, porque la meta es llegar al tope más alto. Y se supone que aquellos que están diciendo que son apóstoles ahora, un día van a comenzar a decir yo soy Jesucristo. Y lo triste de esto es que a muchos engañarán. Y en nuestro tiempo mucha gente está siendo engañada. ¿Por qué? Porque se han olvidado de dónde Dios les sacó. Y ahora ellos se creen que ellos son la última Coca-Cola en el desierto y están enseñando lo que a ellos les parece y no la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que dar lo que hemos recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido? Un mensaje que nos cambió la vida, el mensaje de Cristo. Y eso es lo que el mundo tiene que percibir de ti y de mí. Para el que es santo, Pablo le dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, toda
todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos incrédulos nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Y muchos que profesaban conocer a Dios, dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, que no pase eso con nosotros. Si tú dices que tú eres de Dios, vive como un hijo de Dios. No porque tú estás dentro de una iglesia, tú eres salvo. Tú tienes que estar seguro de eso. ¿Y cuál es la seguridad? Si le entregaste tu vida a Cristo, si confesaste tus pecados a Él, si le dijiste, Señor, yo no quiero seguir en la vida que llevo, yo quiero que tú me saques de esa basura del mundo, cambia mi vida, entra en mi corazón y transfórmame, eres salvo. Si lo crees de todo corazón en el nombre de Jesús. Si no lo has hecho, este es un buen día para hacerlo. Pero no pienses que porque estás dentro de la iglesia y si no has hecho esto, por esto eres salvo, porque vienes y te gustan los cánticos y porque te gusta cómo hacen las cosas los convertidos. No porque tú estés en un garaje, tú eres carro. No porque tú estés dentro de la iglesia, tú eres convertido. Revísate. Y si tú eres de Dios, vas a vivir como un hijo de Dios. Reyes va a cambiar por el testimonio tuyo, por el testimonio. Dios te trajo aquí a esta iglesia, a esta congregación. Es para que tú testifiques de que lo que Jesucristo hace, lo hace bien y lo hace y transforma la vida. Hermano, ya tú y yo no somos gente abominable. No debemos de vivir bajo la misma práctica. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro presente con Cristo. Y en nuestro presente con Cristo, ¿qué es lo que quiere el apóstol que nosotros entendamos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere que tú y yo veamos? Dice la palabra de Dios en el versículo 4 y versículo 5, donde leíamos al principio, ¿qué hizo Dios a favor de nosotros los que vivimos en este siglo? ¿Cuál es el presente que tú y yo tenemos? Si nuestro pasado era funesto y era malo y no agradaba a Dios, entonces, ¿cuál es mi presente que yo debo de tener para Dios? Dice la palabra de Dios aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Dios contigo? Nos salvó. Ahora, en mi presente, Dios me está diciendo, te voy a sacar de tu pasado, y en el presente que te quiero dar, para que tú veas cómo yo muestro mi bondad para contigo, cómo yo demuestro mi amor para ti, yo te quiero enseñar lo que yo hice por ti. Y el versículo 5 dice, nos salvó de todo ese pasado malo, y a través de Jesucristo, por su gran amor para con toda la humanidad, dice la palabra de Dios, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. En nuestro presente, hermano, ¿cómo se manifestó la bondad de Dios en nuestra vida? Salvándonos. ¿Salvándonos a través de quién? A través de Jesucristo. ¿Qué nos dio a través de Jesucristo? La vida eterna. Nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que marquemos la diferencia y seamos ejemplo en esta generación en la cual tú y yo estamos viviendo, y que debemos de ser luminares para la gloria de Dios. No era que tú y yo lo merecíamos, hermano. El mismo versículo dice, no por obra de justicia, no porque yo me gané esa salvación, no porque yo era el que lo necesitaba más que todo el mundo. Es que Dios quiso regalarme su amor, y Dios quiso, cuando yo estaba en mi soledad, cuando yo estaba perdiéndome en el pecado, cuando el mundo estaba acabando con mi vida, Dios dijo, yo te voy a sacar de allí. ¿Y tú sabes lo que hizo? Me sacó. Me hizo alguien libre, me hizo alguien diferente. Y eso eres tú, mi querido hermano. Alguien diferente, alguien nuevo para la gloria de Dios. No lo merecíamos, pero Él nos lo dio. Así se ha manifestado la bondad de Dios en nuestros corazones. Para que, justificados por su gracia, dice la palabra de Dios, viniésemos a ser conforme a Él. No pienses que tú eres cristiano porque tú te lo merecías. Fue Dios quien quiso darnos ese premio.
Fue Dios quien quiso cambiar tu vida. Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de mí, no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Cómo se manifestó la bondad de Dios? Dios regalándome esta salvación. Y para aquellos que piensan que pueden comprar el cielo por las buenas acciones que hacen, quiero decirles que aquí la palabra de Dios te dice bien claro, no por obra, para que nadie se gloríe. El cielo no se gana con buenas actitudes. El cielo se gana entregándole nuestra vida a Jesucristo y teniéndole a Él como Señor y dueño de todo lo que nosotros somos. Eres dueño de mi familia, eres dueño de mi finanza, eres dueño de mi propia vida. Ya yo no me pertenezco, te pertenezco a ti, Señor. Y viviré para ti hasta que tú vengas a buscarme. Sáquense de la cabeza que para entrar al cielo tenemos que hacer buenas cosas. Ahora, después que somos salvos, después que tenemos esta bondad de Dios manifestada en nuestra vida, sí debemos de vivir haciendo cosas buenas. Pero eso no nos va a quitar a nosotros la salvación, porque la vida eterna nadie nos la puede quitar, porque Jesucristo nos la dio, gloria a Él. Y eso nadie puede cambiarlo. Concluyendo ya, dice la palabra de Dios, palabra fiel es esta. Y en esta quiero que insista con firmeza, Tito, le dice el apóstol, para que los que creen procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 9 dice, pero evita cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de ley. Eso es cosa vana, hermano, y sin provecho. Concentrémonos en Dios. Concentrémonos en lo bueno que es Dios y en el cambio que provoca en la vida del hombre. No pierdas tu tiempo hablando con fanáticos por ahí. Dije que si hablamos esto, somos salvos, y no, que si tú no haces esto. Hermano, déjelo, el tiempo va a demostrar lo que ellos son. Si tú tienes a Jesucristo, vive para Él, dale la gloria a Él. Demuéstralo con tu vida. Evita todas esas discusiones necias. Y el apóstol sigue diciendo al hombre que causa divisiones, que no se someta a la palabra, a los decretos de Dios y a esa verdad dicha por Dios. Si causa división en la iglesia, ni pierdas el tiempo con él, deséchalo. No te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sabiendo que el tal es un pervertido, porque nadie que conozca a Dios va a querer dañar al pueblo de Dios. Pero si alguien viene y lo quiere dañar y quiere causar y destruir lo que Dios está haciendo con esta iglesia Betania aquí, hay que desecharlo, hermanos, porque no es alguien que viene en el nombre de Dios. Esta iglesia tiene que seguir siendo luz en este lugar, y la gente de Redding será transformada por el ejemplo y el testimonio que ustedes tienen. Ellos serán condenados por su propio juicio. Aunque la palabra obra se menciona aquí varias veces, hermano, esto no quiere decir en ninguna manera que para ser salvo hay que hacer buenas obras. La Biblia lo dice bien claro, no por obra para que nadie se gloríe. Pero los salvados, te digo aquí en estas letras, sí debemos de marcar la diferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. ¿Cómo estamos andando? Tú y yo que decimos que somos hechura de Él, que hemos sido transformados por Él, ¿cómo nos ve la gente? ¿Cómo estamos impactando a nuestra generación? ¿Cómo estamos impactando a nuestros vecinos? ¿Cómo estamos impactando a nuestros compañeros de trabajo? ¿O me parezco a ellos? ¿O ellos ven alguna diferencia? Hermano, si tú tienes a Cristo, tienes que dar esa diferencia. Tienes que vivir por esa diferencia. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar donde nos desenvolvemos. Redding va a cambiar cuando tú y yo nos dispongamos al cambio. Y de la forma que tú y yo nos disponemos al cambio, es dejando que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Es dejando que la palabra de Dios esté en nuestros corazones. Y al igual que David decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quizás estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas y no nos estamos ocupando en lo que Dios quiere que nos ocupemos. Quizás nos estamos dejando llevar de la vanagloria de esta vida y nos hemos descuidado en nuestra relación con Dios. Estamos a tiempo de parar.
Recuerda que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y nuestro presente con Cristo, en cómo se ha manifestado esta bondad de Dios en nuestros corazones, es que Él nos salvó, no porque lo merecíamos, sino porque Él quiso derramar su amor para contigo y conmigo, para que tú y yo cambiemos nuestra generación, demostrándole a ellos que lo que Jesucristo hace, lo hace bien, y que no necesitamos de nada más del mundo, porque con Cristo lo tenemos todo. Pastor, pase por aquí, ore a Dios por habernos concedido este tiempo de compartir su palabra. Muchas gracias, Arturo. Yo espero que esas palabras queden con nosotros. Como dice la Biblia, muéstrame tu fe por tus obras. Oremos. Señor, te damos gracias por estas palabras, Señor, palabras tuyas que se han expresado en este día. Gracias, Padre, porque no importa el portavoz, si es tu palabra, el mensaje siempre llega, Señor. Te damos gracias por el hermano Arturo y su